Hola, vengo con una nueva saga, llamada Mitos y Leyendas de los videojuegos, no sé cuántas partes haré, dependiendo si encuentro leyendas, aunque ustedes pueden enviarme sus leyendas. Bueno, comencemos. Mighty Son Punch-Out! Comenzamos con un juego de la NES llamado Mighty Son Punch-Out! La leyenda cuenta que si aprietas el botón Start, cuando quedan un M30S en el segundo asalto, aparece Mario con una pistola y le dispara a Tyson en la cara. Obviamente este rumor es falso, Nintendo nunca permitiría que algo así pudiera ver la luz, ya que dañaría la imagen de su mascota. Super Mario Bros. Volvemos con el fontanero más famoso del mundo. Vamos a explicar el truco del nivel -1 de Super Mario Bros. Este es sin duda uno de los trucos más raros en la historia de los videojuegos, ya que se puede llegar a un nuevo nivel utilizando un fallo del juego. Se comenta que este extraño nivel ha sido usado por los desarrolladores para testear el juego. Es una fase de agua, a primera vista completamente normal como cualquier otra, sin embargo tiene algo que la hace especial. Una vez entras a ella estás, ya que en el caso de que la acabes, volverás al principio de la pantalla con el tiempo que te quedaba. ¿Cómo llegar? La mayoría de gente que haya jugado al Super Mario conocerá el truco de la zona secreta de selección de mundo en la segunda fase. Pues en ese mismo lugar es donde tendremos acceso al mundo -1. Para llegar a él tendremos que saltar hacia atrás agachados después de romper un bloque del techo. Misteriosamente Mario atravesará la pared y llegará a la zona de selección de mundos. Pero esta vez el tubo tiene una planta piraña, si fueras por arriba no la tendría, y a dónde lleva es al mundo -1, les dejo el video. Street Fighter 2. Shenlong, el personaje secreto. Uno de los bulos más famosos fue el del personaje secreto del Street Fighter 2 de la primera versión arcade. Todo se originó por culpa de una mala traducción del japonés al inglés. La frase que aparecía en la pantalla cuando Ryu ganaba un combate decía "You must defeat Shenlong to stand a chance". Esta frase dejaba entrever que habría un personaje llamado Shenlong, que era el maestro de Ryu y Ken según recogía el manual, aunque la verdad era muy distinta. Donde pone Shenlong debería poner Dragon Punch, puño del dragón. Esta mala traducción se solucionaría en posteriores versiones. La revista Electronic Gaming Monthly gastó una broma por el April Fools, equivalente al Día de los Inocentes, en la que aseguraba que era posible poder enfrentarte a este personaje. Para que saliera, había que ganar todos los combates con Perfect excepto a M. Bison, al que había que empatarle 10 veces por límite de tiempo, sin golpearle y sin que te golpee. Era tan complicado que parecía mentira, ya que seguramente nadie sea capaz de realizar dicha proeza. Sin embargo, el artículo estaba acompañado por unas falsas capturas de pantalla bastante conseguidas de Ryu luchando contra el que sería Shen Long, y muchas revistas del sector se hicieron eco extendiendo este bulo por todo el mundo. A Capcom toda esta historia le hizo gracia, y en el Super Street Fighter 2 Turbo aparece por primera vez Akuma, un personaje secreto y jefe final secreto. El videojuego enterrado en el desierto. ET es uno de los mayores fracasos de la industria de los videojuegos, en este caso de la compañía Atari, desarrollado por Howard Scott Warshaw y basado en la película del mismo nombre que el juego. El cartucho de ET fue publicado para Atari 2600 en el año 1982, tras un éxito rotundo en taquilla por parte de la película de Spielberg. Atari tenía las ventas aseguradas del cartucho y decidieron fabricar varios millones de unidades, incluso más cartuchos que el número de consolas que se habían vendido, ya que se esperaba que una vez saliese el juego todo el mundo fuera corriendo a
la tienda para comprarlo y comprar también la consola si hacía falta. El juego del año se transformó en una pesadilla tanto para la compañía como para las víctimas que compraron el cartucho, unos gráficos simples, una mecánica de juego que no ofrece diversión y un fallo enorme. En una parte del juego puedes caer en un agujero del que no hay escape posible y simplemente tocará apagar la consola. La leyenda urbana cuenta que como los costes de almacenaje del gran número de juegos eran caros y Atari no les encontraba ninguna salida en tiendas, decidió deshacerse de ellos enterrándolos de forma secreta en un desierto de Nuevo México. Hay gente que asegura haber ido al desierto y desenterrado algún cartucho, además los habitantes del lugar donde se supone que Atari enterró los cartuchos han puesto una que dice aquí descansa Ed y su familia. Códigos secretos para desnudar chicas. Todos los hombres que hayan jugado a los videojuegos se han preguntado alguna vez cómo son las anatomías de las más bellas heroínas. Muchas veces surgen rumores de que se puede desbloquear un modo porno o algo, y siempre hay alguien que conoce a alguien que sabe ese código. El primer caso famoso de este tipo fue con el personaje Sonya de Mortal Kombat. Sin embargo, la existencia del código para desnudarla es tan cierta como que Ricky Martin estaba en el armario. En el caso del Tomb Raider, también se comentó sobre códigos para desnudar a la protagonista, pero la única forma que posible de hacerlo es aplicando un parche al juego. Los Sims es otro juego famoso para el que salió el parche para ver a los personajes desnudos. En este caso eliminaba las escenas censuradas. Final Fantasy VIII resucitando a Aerith. En el Final Fantasy VII nuestra querida Aerith es asesinada por Sephiroth durante la historia del juego sin que se pueda hacer nada para remediarlo, pero lo más curioso no es esto, sino que según avanzas en el juego seguirás encontrando ítems y armas específicas para este personaje, a pesar de que está muerto, por lo que se empezaron a barajar hipótesis de que si era posible resucitarla de alguna forma. La explicación más lógica proviene de la historia del juego, pensado en un principio para que saliera en Nintendo 64, Square Enix había sacado las anteriores entregas de su saga de RPG para los sistemas de Nintendo, pero al llegar a la consola de 64 bits la relación se rompió. En este momento Nintendo comete uno de los mayores errores de su historia y que le hace perder el dominio de las consolas de sobremesa frente a Sony. Haciendo oídos sordos a Square y en su intento por que no le pirateen los videojuegos, Nintendo opta por los cartuchos, en el sistema que ahorra tiempos de carga sacrificando capacidad de almacenamiento. Podría haber cartuchos de más capacidad, pero serían mucho más caros. Square escaldada saca rápidamente su obra maestra para PlayStation en 3DS, este podría ser el motivo de que te encuentres ítems y armas de Aerith después de que muera, ya que mucha gente opina que por las prisas no se añadió la parte de la resurrección. Para otros esto completa todavía más el juego y lo hace más grande aún. No han sido pocos los intentos para resucitar a esta chica y hay parches y trucos que permiten seguir usándola aunque muera. Aún muchos jugadores intentan encontrar la forma de poder salvarla o de que resucite sin hacer trampas. En la comunidad española Final Fantasy Maniacs hay un hilo dedicado exclusivamente a esta cuestión llena de misterio. El procesador de la PS2 podría ser usado para dirigir misiles. Cuando salió la PS2, su procesador fue clasificado como supercomputador y por este motivo tuvo unos cuantos problemas Sony, ya que la ley japonesa no permitía exportar este tipo de procesadores porque podían ser usados por gente del tercer mundo para poder realizar grandes cálculos matemáticos y implementarlos en armamento militar como misiles. La ley de exportación cambió lo que hizo que la PS2 pudiera ser vendida en el resto del mundo. Saddam Hussein importó grandes cantidades de videoconsolas de este tipo para propósitos militares. Lo que realmente le interesaba a Saddam no era el procesador de la consola, sino el coltán, un mineral al que apodan el oro gris, y que se da únicamente en algunas zonas del África subsahariana. Aunque a día de hoy Australia es el principal proveedor, el 80% de las reservas mundiales están en el antiguo Zaire. Por este motivo decían que Sony perdía dinero con la consola cuando la empezó a vender. El precio del gramo en el mercado es superior al del oro. Es un mineral superconductor que se comporta mejor que ningún otro ante cambios bruscos y aumentos de temperatura, y es utilizado en los dispositivos electrónicos más modernos. El coltán es imprescindible para fabricar determinados dispositivos integrados, como los de los teléfonos móviles. Cuando estalló la moda de los móviles el coltán empezó a escasear de forma preocupante, hasta el grado de tener que hipotecar la producción mundial. Por este motivo, las operadoras están tan concienciadas con los planes Renove, en los que te descuentan dinero por el móvil viejo.
El coltán ha generado varias de las peores guerras en el África subsahariana en los últimos años y financia a paramilitares en zonas de conflicto. Muchos controladores de videoconsolas son también adaptados para usos militares, ya que cada vez son más los militares que demandan los joysticks para controlar algunos tipos de proyectiles o robots usados en las batallas. Hace unos días publiqué un artículo en el que el ejército americano usaba un pad de Xbox 360 para controlar un robot de apoyo en Irak. Bueno, gracias por ver, nos vemos en la segunda parte. Recuerden que puedan enviarme sus mitos de los videojuegos. Bueno, adiós.